El mensaje de esta tarde se titula Avivando el fuego de tu altar. ¿Sabe? Una de las cosas más importantes que suceden cuando nos acercamos a la mesa del Señor es que es una oportunidad donde el Señor aviva el fuego de nuestro altar. El Señor puede hacer algo maravilloso en nosotros. La escritura de Levíticos capítulo 6 versículo 13 de la Nueva Traducción Viviente me dice lo siguiente. Dice: recuerden. Hay una instrucción bien específica aquí en este versículo 13. Dice: recuerden. Es algo para mantenerlo en la memoria. Es algo que debe ser tomado en cuenta. ¿Y qué es lo que debemos recordar? La instrucción de Dios a su sacerdocio era: el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. El fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. La instrucción dada en Levítico era para la clase sacerdotal. Todos los sacerdotes tenían esta responsabilidad de hacer que el altar del tabernáculo siempre tuviera fuego, siempre tuviera la llama ardiendo. Y el sacerdote tenía que estar velando, tenía que estar atento. Si era su turno, le tocaba hacer la ronda para revisar si el altar estaba con suficiente intensidad, cumpliendo lo que Dios está pidiendo. Era el fuego del altar de Dios, la representación de la gloria de Dios, de su presencia en medio de aquel tabernáculo. Y saben, esta instrucción fue una instrucción que Dios le dio a la clase sacerdotal y era una instrucción de carácter perenne, es decir, para siempre. No tenía ningún tipo de término, no era algo que iba a acabar en alguna fecha específica, era para siempre. Eso significa que la gloria de Dios debe estar resplandeciendo siempre y constantemente en la representación de un altar encendido. Cuando el antiguo pacto dejó de ser y comenzó el nuevo pacto, ya los altares no tenían que ver con algo físico, no tenían que ver con un montículo de piedras, no tenía que ver con leña natural que se ponía sobre este altar, sino que tenía que ver con el corazón. El altar de Dios donde trabaja con nosotros es ahora en nuestro corazón. Y es ahí donde nosotros necesitamos recordar la instrucción sacerdotal. Luego de que los sacerdotes que oficiaban dejaron de ser los sacerdotes oficiales y Jesucristo nos instituyó a todos como reyes y sacerdotes, ahora nosotros tenemos entonces la responsabilidad de mantener el altar del corazón ardiendo. El altar de tu corazón debe estar encendido, nunca debe apagarse, querida congregación. Por eso esta tarde déjenme compartir 4 claves para mantener el altar así, encendido. 4 claves. ¿Qué es lo que debemos hacer en nuestra responsabilidad como sacerdotes ahora de un nuevo pacto? ¿Qué es lo que debemos hacer en esta demanda que el Señor pone para nosotros de mantener ese fuego en el altar siempre encendido? La primera de las cosas que encuentro en la palabra de Dios es que tu altar, en primer lugar, debe y necesita preparación. Tu altar necesita preparación. ¿Sabe? Ningún altar, escuche lo siguiente, ningún altar está ardiendo de manera casual. Detrás de un altar encendido siempre hay preparación.
Quiero que le diga al que está a su lado esta tarde, tu altar debe estar encendido, pero debes prepararlo. Debes prepararlo. Un altar encendido no es una cosa de casualidad, que nos levantamos diciendo, oh, ¿cómo me siento de encendido por el Señor? No, eso no sucede así. No es que un día amaneces avivado en el espíritu, solo porque te levantaste con una sonrisa esa mañana. Esto tiene que ver con una preparación. El altar de nuestro corazón estará encendido cuando nosotros entonces le destinemos tiempo de preparación. Mire lo que en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 32 y 33 podemos leer y aprender. Dice, con las 12 piedras, refiriéndose a 12 piedras que escogió el profeta Elías en representación de cada tribu de Israel, él dice, edificó un altar en honor al nombre del Señor. Todo el propósito del altar que se edifica en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros diferentes asuntos, es por el propósito de darle honor al Señor. Yo no sé si tú quieres darle honor al Señor con tu vida, pero yo quiero darle honor siempre, con mis decisiones, con mis conversaciones, con el manejo del dinero, con la forma como estoy comportándome en casa, cómo soy esposo, cómo soy trabajador, cómo soy un servidor. Todo tiene que ver con darle honor al nombre del Señor. Pero mire, entonces como Elías está haciendo algo ejemplificante para nosotros. Dice, edificó un altar. Luego sigue diciendo, hizo una zanja. Es decir, tomó alguna herramienta de la época y comenzó a hacer una zanja alrededor del montículo de 12 piedras que había levantado y comenzó a trabajar. Estaba haciendo algo que requería un esfuerzo de su parte, estaba cavando profundo en la tierra porque necesitaba esta zanja en donde cupieran, dice el versículo, 2 medidas de grano. Versículo 33, sigue sumando la serie de cosas que están pasando. Dice, preparó la leña. Fue a buscar en algún lugar cercano los diferentes componentes de combustible que necesitaba. En este caso era la leña de la madera que ocupaba, madera en buen estado, madera en condición aceptable para hacer que esto sirviera y funcionara. Él fue y preparó la leña. Sigue diciendo, y destazó el toro. Algo que se ponía siempre sobre los altares del Señor era un sacrificio. Un animal que representaba el sacrificio derramado en ese momento para expiar los pecados del pueblo. En este caso era un toro que estaba siendo destazado. Pues Elías está haciendo labores de todo tipo. Y termina diciendo, y lo puso sobre la leña. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos con esta claridad acerca de cómo es que un altar debe funcionar y cómo es que un altar puede tener fuego, siempre vas a encontrar en la palabra que el altar necesita preparación. Elías preparó el altar. Elías hizo todo lo que se necesitaba. Creó todas las condiciones, hizo la labor, hizo las tareas, hizo los acomodamientos, preparó, quitó los estorbos, quitó todo lo que podía impedir que ese altar estuviera listo. Ese altar recibió la preparación correcta. Y cuando seguimos leyendo un poco más adelante los versículos que no están aquí, usted se da cuenta que entonces cuando termina toda esa preparación, Elías hace una oración y le pide al Señor que en su gracia, en su misericordia,
misericordia le haga entender al pueblo de su poder y su autoridad. Y dice que el fuego sencillamente descendió. ¿Sabe? Cuando nosotros preparamos con responsabilidad, con excelencia el altar de nuestra vida, lo que viene automáticamente es el fuego de Dios derramándose, cayendo, porque las condiciones están listas en un altar que le da honra y que le da gloria al Señor. ¿Cuántos quieren preparar ese altar para el Padre en esta tarde? Amén. Un altar donde Dios diga, voy a descender. Un altar donde Dios diga, tengo que caer sobre este lugar. Tengo que avivar ese corazón. Porque la preparación lo está llamando. La preparación lo está convocando. La preparación le está diciendo, te invitamos, Señor, a este lugar. Segunda clave, ¿cómo es que yo puedo hacer que el fuego de mi altar siempre debe estar encendido? La segunda clave es, tu altar necesita dedicación. Diga conmigo, dedicación. Necesita dedicación. No es un tema de temporada, no es un tema de allá cuando me acordé de mi altar. Realmente, si quieres mantener la responsabilidad de un fuego encendido en tu corazón, necesita tu altar dedicación de tu parte. Dedicación constante, dedicación permanente. Mire lo que nos enseña el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25. De manera particular da esta instrucción con propósito para su iglesia. Dice, no dejemos de congregarnos. ¿Cómo dice, iglesia? No dejemos de congregarnos. No le dé codazo al que está a su lado, por favor. Cuando se trata de hacer que nuestro corazón, que es el altar del nuevo pacto donde Dios hace tratos con nosotros, necesitamos dedicarle tiempo, dedicarle recursos, dedicarle atención, dedicarle enfoque, dedicarle discernimiento, dedicarle una serie de cosas para que el altar entonces permanezca encendido. Por eso Hebreos es tan puntual con esta instrucción. No dejemos de congregarnos como algunos, o como acostumbran, dice esta versión, hacerlo algunos. Sino, animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué pasa cuando yo dejo de congregarme? Como uno de los ejercicios que necesito hacer para mantener dedicándome a mi altar. ¿Qué sucede cuando me aíslo del cuerpo? ¿Qué sucede cuando sencillamente me distancio de la presencia de Dios, de los momentos con Dios, de la palabra de Dios, de la guía del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que va a suceder? Te vas a volver un montón de carbones apagados, sin ningún tipo de chispa, sin ningún tipo de ardor en ti mismo. Sencillamente serás un carbón sin fuego en la existencia, caminando por ahí, distante de Dios, enfriado completamente, volviéndote cada vez más insensible a la voz del Espíritu Santo. Por eso necesitamos que nuestro altar esté siempre con la debida dedicación. Dedicación. Yo no sé en qué área de tu vida necesitas dedicarle más atención a tu altar, pero el Señor esta tarde está diciendo, dale tiempo a tu altar. Dedícate a tu altar. La instrucción a los sacerdotes era esta: cada mañana tienes que poner leña sobre el altar. Cada mañana. Ellos tenían que revisar y ver, ya se va a apagar este fuego, póngale más leña. Ya se va a terminar el combustible, póngale el combustible que necesita.
¿Qué es lo que estás necesitando poner atención en tu vida? Pon la leña en el corazón de tu vida. Cada oportunidad, en cada momento, en cada circunstancia, ocúpate en Él. No dejes que cosas sin sentido te vayan apartando de tu comunión con el Señor. No dejes que cosas estén estorbando tu relación con Dios. Sencillamente sobreponte a eso, levántate en el nombre de Jesús y dedícale el tiempo para que tu altar siempre esté ardiendo. ¿Alguien me dice amén en esta tarde? Aleluya. Dedícale tiempo. Tercera clave, cómo mantener ese altar de manera encendida, como fue la instrucción en Levítico. Número 3, tu altar necesita impartición. El altar no se enciende porque tenemos ganas que esté encendido. No, se enciende porque hay una impartición cayendo sobre él. El altar recibe el fuego que Dios manda sobre él. El fuego que Dios está despertando sobre él. Es el altar recibiendo la impartición correcta. Nosotros necesitamos permitirle a nuestro altar recibir impartición, recibir esa descarga que Dios quiere entregar sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas. Impartición. Mire cómo podemos visualizar esta imagen en Lucas capítulo 24, versículo 32. Dice, los dos se dijeron. ¿Quiénes son esos dos? Los dos que se habían encontrado en el camino a Emaús con Jesucristo resucitado, pero que no supieron que era Él. Entonces, después de que se termina la conversación y la caminata con Él, los dos se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba, note lo que estoy destacando, cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia? Mire la conclusión de esta pregunta. Sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones. ¿No es verdad que mientras estábamos expuestos a la influencia de la voz del Espíritu Santo, mientras estábamos abriendo las Escrituras, estudiando las Escrituras, comiendo lo que Dios está hablando a nosotros, no es cierto, no es verdad que el fuego ardía en nuestros corazones? ¿Sabe? Eso revela algo poderoso, y es que tu corazón, tu altar necesita estar bajo la impartición de algo que traiga la presencia de Dios, la dirección de Dios, el mover de Dios. Es lo que necesitamos en nuestra vida. Y por eso le agrego lo siguiente. Escuche esto. Lo que pones en el altar de tu corazón apagará o encenderá tu altar. Apagará o encenderá el fuego. Hay personas que no saben impartir sobre su corazón y pasan sintonizando en la televisión, en la radio, en las redes sociales, un montón de cosas que están impartiendo, un montón de cosas extrañas sobre tu vida, un montón de perversidades, un montón de concupiscencias, un montón de, corridos tumbados, póngale usted un nombre así más o menos, reggaetón de ese calenturiento, ¿verdad? Que hoy en día se escucha por todos lados, y las personas viven dejándose impartir por un montón de cosas que escuchan, que ven, que reciben, y se lo beben y se lo beben. ¿Cómo quieres que tu corazón esté ardiendo? Por la presencia del Señor. Pero en cambio, los que estaban en el camino de Emaús dicen, Él nos hablaba. Él estaba explicándonos las Escrituras y el fuego estaba ardiendo. El fuego estaba levantándose en llamas profundas en su interior. ¿Qué es lo que quieres poner en el altar de tu corazón? Que sea lo que encienda el fuego. Deja que el Señor imparta sobre tu vida. ¿Alguien aquí anhela impartición de Dios?
Yo anhelo impartición de Dios. Amén. Dígale al que está a su lado, tienes que avivar el fuego de tu altar. Y agréguele esto, no esperes más. Comienza esta tarde. Quiero terminar con esto. Clave número 4 para mantener tu altar encendido es esta: tu altar necesita santificación. Necesita preparación, necesita dedicación, necesita impartición y necesita santificación. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, la mesa del Señor se convierte en un gran momento de altar. Y sabe, es ahí donde nosotros podemos recibir impartición de Dios, podemos volver a dedicar nuestro corazón a Él, podemos preparar nuestro corazón para Él, pero también podemos santificar nuestro altar para Él. Isaías 6 dice de la siguiente manera, capítulo 6, versos 5 al 7, entonces dije, dice el profeta Isaías, dice, esto está diciéndolo porque acaba de ver a Dios, lo acaba de ver en su gloria, en su trono, con las orlas de su gracia y de su esplendor llenando el templo. Dice, entonces dije, esta es mi muerte. Él se sentía confrontado con la gloria de Dios. Se sintió por un momento ahí que él no cabía en ese lugar. ¿Por qué? Dice, porque soy un pecador de boca impura, miembro de una raza pecadora, de inmunda boca, y sin embargo he mirado al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿Sabe? Él está ahí sintiéndose confrontado con su propia vergüenza, con su propia suciedad. La gloria de Dios estaba tan pura en ese momento. Era algo hermoso que él pudo ver su miseria. Dice, qué impuro que soy, qué inmundo que soy. He visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Pero mire qué hermoso lo que sucede. Versículo 6 dice, entonces uno de los serafines voló hacia el altar. Ese altar al que se hace referencia es el altar de la misma presencia de Dios. Es el altar en los cielos. El serafín voló y en ese altar, dice, con unas tenazas sacó una brasa. Con ella me tocó los labios y dijo, con esto se te declara inocente, porque esta brasa tocó tus labios. Todos tus pecados quedan perdonados. Qué hermoso que el altar de nuestra vida, aleluya, sí, amén, puede ser santificado por el altar de la presencia de Dios. Por eso tú tienes que acercarte con confianza. Por eso tú tienes que acercarte a este altar sin importar probablemente la ropa con la que andas en representación de lo que significa tu vida. Como el hijo pródigo que volvió con sus ropas sucias, sus ropas harapientas, sus ropas desgastadas, sus ropas rotas. ¿Sabe? Aquí en ese altar, este profeta nos está enseñando, Dios quiere tocar tu inmundicia, Dios quiere tocar tu impureza, Dios quiere limpiar tu pecado, Dios quiere que tu altar esté completamente santificado. Hay alguien aquí que necesita esa gracia esta tarde, que necesita ese toque, que necesita esas brasas del Señor. ¿Sabe? Yo lo necesito. Si esta es tu oración en esta tarde, quiero pedirte que te pongas en pie y que le digamos, Señor, este es mi deseo, este es mi anhelo, honrarte
Es mi anhelo que mi corazón sea un altar donde tú quieras descender. Es mi anhelo que mi corazón esté dedicado completamente a ti. Señor, que mi altar esté santificado para ti en esta tarde. Gracias, Señor, te damos por tu amor y por tu gracia. Señor, que en el altar de nuestra vida el fuego de tu presencia siempre esté ardiendo, siempre esté encendido. Gracias, Señor, que hoy imparte sobre nosotros, hoy habla sobre nosotros, hoy te derrama sobre nosotros. Gracias, Señor, te pedimos, haznos esa edificación que honra tu nombre. Haz que nuestro corazón esté preparado. Haz, Señor, que la vida de cada uno de nosotros sea un lugar donde tú anheles estar, derramado, presente, moviéndote. Gracias, Señor, que esta tarde los carbones del altar de tu presencia tocan nuestro propio altar y nos santificas, nos perdonas, nos redimes, nos preparas, Señor, para hacer altares agradables para ti, altares que honran tu precioso nombre. Así te lo pedimos y así oramos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Decimos todos, amén, amén y amén. Aleluya.